Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Buenas profesora. tardes, profesora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Hola, Luis. Qué bueno. Ya estamos en la penúltima semana. Miren, chicos, qué rápido ha pasado el tiempo. Espero que el día de hoy también podamos participar. Estemos muy atentos a la explicación y resolvamos las preguntas seleccionadas en la separata que corresponde a 4 ítems para poder trabajar el día de hoy. Este tema corresponde a todo lo que es la oración, así que vamos a empezar de una vez. Quiero saber si pueden observar, chicos, el PPT. Sí, profesora. Perfecto, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Empezamos con la clase de oraciones. Recordemos también que la oración, chicos, es una unidad sintáctica autónoma que tiene sentido completo y puede clasificarse de varias formas. Una de ellas es la oración de acuerdo a su estructura. Vamos a ver. Nos dice que, perdón, que la oración puede ser bimembre, quiere decir que también va a ser unimembre por la estructura. Vamos a ponerlo por acá. Una oración unimembre. Aquella que no va a incluirse ningún verbo, no tiene flexión y por lo tanto constituye una unidad que va a complementar a las oraciones bimembres. Entonces no puede segmentarse sujeto y predicado, corresponden a formas, por ejemplo, como frases nominales, frases adverbiales, adjetivas, ¿no? Yo podría decir de repente lindísimo. Puedo decir café. Muy bien. A la derecha. Ya. Entonces, la oración unimembre no se puede segmentar en sujeto ni en predicado como si lo va a poder hacer la oración bimembre. No incluye ningún verbo flexionado, no hay verbo flexionado. Es una característica de estas oraciones. No hay verbo flexionado allí, ¿ok? Entonces podemos encontrar expresiones como lindísimo, un adjetivo, un café. A veces decimos, en lugar de decir, ¿quieres un café o un helado? No. De frente podemos escribir o formular una pregunta de esas maneras, sin incluir ninguna acción. Muy bien, a la derecha. Puedo decir también a bailar. Vamos, en lugar de decir, vamos a bailar, decimos a bailar. Entonces, no incluya ningún verbo que esté flexionado. Si se dan cuenta, estas oraciones complementan a las bimembres, ¿no? De repente me mostraron un vestido y le digo, ¿qué te parece? Y alguien me dice, lindísimo, ¿no? En lugar de decir, el vestido está lindísimo. Entonces, estas son las oraciones unimembres. Constituyen una sola unidad, no se puede dividir, no hay verbo presente. La oración, en cambio, bimembre será aquella que presenta sujeto y predicado. Podemos
encontrar oraciones bimembres simples, aquellas que únicamente podemos hallar a un verbo a través de formas simples o de perífrasis verbales. Recuerden que la perífrasis verbal es aquella que incluye un verbo auxiliar y alguna forma no personal del verbo, como son los verboides. Por ejemplo, dice, ya inició la campaña escolar, hay una sola acción. La noticia ha sido difundida ayer. Aquí es el verbo, pero formado por dos verbos auxiliares y uno principal. Siempre el último elemento es el verbo nuclear. Está en una forma no personal, en este caso un participio, ¿no? Y la oración bimembre compuesta será aquella que presenta dos o más proposiciones, pero las proposiciones van a tener la misma jerarquía o diferente jerarquía, ¿no? Dos o más proposiciones de igual o diferente jerarquía. Esto implica entonces que encontremos oraciones compuestas llamadas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas, ¿no? Por ejemplo, esta es una compuesta coordinada, la primera, y la otra es una compuesta subordinada. Se vea. Ya. Por ejemplo, tenemos la primera oración decía, fuimos al gimnasio, pero hoy no atendió. Es una oración compuesta porque hay más de un verbo, si fuera solo uno, sería una simple. El primer verbo es fuimos y el segundo es atendió. Las proposiciones que podemos observar, esta es una proposición y esta es otra, están unidas a través de un enlace. Este enlace sería la palabra pero, que corresponde a una conjunción adversativa. Expresa una oposición. Entonces será una subordinada, perdón, una oración compuesta coordinada conjuntiva llamada adversativa. Las dos proposiciones tienen la misma jerarquía. No hay una que esté, digamos, por encima de la otra, ¿no? Simplemente sus proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico unidos por un enlace subordinado. Un enlace, perdón, coordinante. En el segundo caso dice, Sofía piensa publicar un nuevo artículo. Aquí vemos que la acción es el verbo piensa. Ella piensa. ¿Qué piensa Sofía? Respondemos, publicar un nuevo artículo. A partir del verboide infinitivo, este es un verboide, aparece una proposición, es el verboide, aparece la proposición dependiente de la acción principal, que es el verbo pensar. Entonces, hay una proposición subordinada a la acción principal. Por esa razón, la oración compuesta se le conoce como subordinada, se le llamará sustantiva, la cual cumple una función de objeto directo, ¿no? Esas son, digamos, una presentación de lo que sería la clase de oración de acuerdo a su estructura y complejidad, ¿no? Puede ser simple o compuesta por su complejidad y las compuestas pueden ser coordinadas o subordinadas. De acuerdo a esa estructura, la oración es también unimembre y es bimembre, ¿sí?
Clases de oraciones según ahora la naturaleza gramatical del predicado. Esto también lo hemos comentado, lo hemos visto anteriormente y señalamos que la oración puede clasificarse como oración de predicado nominal cuando tiene como característica hallar a un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos principales? Pues ser, estar y parecer. Este es mi verbo, entonces, copulativo. Después hay un complemento llamado atributo. Recuerden que el atributo puede aparecer como frase nominal o como frase adjetiva. Este atributo se puede dar de esa manera. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el automóvil está averiado. El verbo copulativo está permite hallar la característica averiado, un adjetivo, actúa como un atributo. Recuerden que el atributo complementa al sujeto, en ese caso del cual estás hablando. Adelaida fue una gran actriz. Después del verbo copulativo, fue, que viene del verbo ser en pasado, hay una frase nominal que actúa como un atributo. Lo mismo en el segundo caso. Ellos han sido compañeros de aula. Después de la perífrasis verbal, han sido, hay un complemento atributo. Entonces, los verbos tengo que identificarlos ya sea en formas simples que deriven de ser, estar o parecer, o en perífrasis verbales donde les había señalado que ustedes deben señalar al último elemento, le pongo un puntito, para saber que este sea copulativo o no. Sido es el participio del verbo ser, por lo cual es el verbo principal. ¿Han sido qué? Compañeros de aula. Cuando la oración entonces tiene este verbo copulativo seguido de un complemento atributo, la oración recibe el nombre de predicado nominal. Oración de predicado nominal. También le dicen oración atributiva. Y esto debido a que la base del predicado nominal es la frase verbal atributiva, ¿no? ¿Se acuerdan? La frase verbal atributiva es la base del predicado nominal. Esta es la base. Sostiene el predicado nominal. Así como en el predicado verbal, la base es la frase verbal predicativa. La diferencia va a estar en que el predicado verbal, el verbo es un verbo predicativo o también llamado o no copulativo. Entonces no es ninguno de los anteriores, ¿no? Permitirá hallar diferentes complementos. Puede haber complementos, por ejemplo, objeto directo. Puede haber complemento objeto indirecto. Podríamos encontrar al complemento circunstancial, al complemento predicativo, a un complemento agente. Es decir, podemos encontrar diferentes complementos. El único complemento que no vamos a encontrar va a ser el atributo. Es un complemento exclusivo de los predicados nominales.
Entonces tenemos el automóvil averiado será reparado. Entonces tengo mi verbo será reparado, es mi verbo. Reparar es mi verbo principal que está en participio. Forma una perífrasis. Se deduce que va a ser reparado por al, ¿no? Aquel joven llegó bastante temprano. El verbo es llegó. Y este verbo predicativo, ¿no?, permite hallar diferentes complementos. Llegó, dice bastante temprano, ¿no? El tiempo, un complemento circunstancial, vamos a encontrar en ese caso, ¿no? Circunstancial. Su padre le regaló un hermoso reloj. Encuentro mi verbo regaló y también encuentro diferentes complementos. Padre le regaló un hermoso reloj. Ahí está mi complemento objeto directo. ¿A quién le regaló? A él, ¿no? A le. Le es mi objeto indirecto. ¿Ya? Entonces voy a hallar diferentes complementos en oraciones, en las oraciones de predicado verbal. La diferencia con la anterior es que el tipo de verbo es un verbo llamado predicativo o verbo no copulativo. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, Miss. ¿Todo está claro? Continúo entonces. Tenemos las oraciones de predicado verbal. Recuerden que en esta clase podíamos encontrar diferentes tipos de verbos y de acuerdo a ello también vamos a subclasificar a estas oraciones. Estas oraciones se les conoce con el nombre de, por ejemplo, oración transitiva. Estas oraciones transitivas tienen una característica particular. El tipo de verbo es un verbo considerado transitivo, ya que la acción transita o se dirige hacia un elemento llamado objeto directo. Puede ser un ser animado o inanimado, ¿no? También podemos a veces encontrar al objeto indirecto, ya que es el que se beneficia con el objeto, ¿no? En las oraciones transitivas, el sujeto es diferente al objeto, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, el magistrado dictaminó la sentencia, el magistrado es quien realiza la acción. Es una oración activa transitiva, ¿no? El magistrado es mi sujeto, mi predicado es todo lo demás, todo lo que decimos de este sujeto. Dictaminó, el verbo es un verbo no copulativo. El magistrado dictaminó esto. ¿Y qué es esto? Pues la sentencia, ¿no? La sentencia es mi objeto directo. La, entonces dictaminó. Ese es mi OD. Se encuentra después de un verbo transitivo. Este verbo transitivo dictaminó. La acción recae sobre algo.
En este caso es la sentencia, ¿no? Igualmente en el segundo caso, los graduados, hay graduandos, los graduados leyeron sus discursos. ¿Qué leyeron ellos? Sus discursos. La acción de leer recae sobre al. Recuerden también que ustedes pueden reemplazar al objeto directo por algún pronombre, ¿no? ¿Cuál es el pronombre? La, de acuerdo al sustantivo al cual están reemplazando. Los, ¿no? La oración, por lo tanto, es transitiva. La acción del sujeto ha recaído sobre al. En la reflexiva es similar, solo que el sujeto se refleja en el objeto. Es decir, es el mismo, a sí mismo. La acción regresa a sí mismo. ¿Ok? Igual tiene un verbo transitivo, podemos hallar al objeto directo, indirecto, pero la diferencia es que el sujeto es el mismo objeto, porque la acción regresa a él mismo. Tenemos, Mariela se pintó las uñas. Mariela es quien realiza la acción. ¿Qué se pintó ella? Las uñas, ¿no es cierto? Las uñas, que era mi objeto directo, regresa a ella misma. Se pinta las uñas ella misma. Mariela es ella. ¿Y dónde se refleja? En el pronombre se. Mariela es ella. ¿Ven? La acción de pintar recae sobre un objeto y regresa a ella, que sé, el oí. ¿No? ¿Ven? La acción ha transitado hacia un objeto, pero vuelve a sí mismo. Lo mismo en el segundo caso. Ricardo se recortó el cabello. ¿Quién realiza la acción? Ricardo. ¿Qué se recortó Ricardo? El cabello. ¿El cabello de quién? De él mismo. Y obviamente se está reflejado en Ricardo. Y Ricardo es mi sujeto. Separo al sujeto del predicado. Ricardo es él. ¿Ven? Esta es la diferencia con las transitivas. El sujeto se refleja en el objeto, ya sea en forma directa o indirecta. En los ejemplos era en forma indirecta, pero la acción regresa a él mismo, ¿no? En las recíprocas podemos encontrar algo similar, solo que la acción es mutua. La acción es mutua. Ambos van a realizar. Verbo transitivo dice, las amigas se saludaron efusivamente. La acción de saludarse realizada por las amigas. Ambas se saludan mutuamente, una a la otra y la otra a ella. ¿Ven? Entonces la acción es dada mutuamente. Nos apoyamos en todo momento. Nosotros nos apoyamos. La acción de apoyarse es dada por ambas. Se representa en el pronombre que coincide con el sujeto. Ellas se, nosotros nos.
¿Ven? Entonces la acción de saludar es dada por ambos. Te apoyas. ¿Ya? Bien. Entonces, en la recíproca, la acción es mutua. Estas tres entonces tienen algo en común, tienen verbos transitivos, pero se diferencian en que las transitivas el sujeto es diferente al objeto, en las reflexivas el sujeto se refleja en el objeto, o sea, a sí mismo, y en las recíprocas, pues la acción es dada por ambas personas, en este caso en el sujeto, del sujeto. Se representan en los pronombres. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con las oraciones intransitivas? Estas oraciones incluyen a verbos intransitivos, los cuales no permiten hallar pues a un objeto directo, indirecto, pero sí a otros complementos circunstanciales, predicativos, cualquiera de ellos. Por ejemplo, dice el niño nada, verbo intransitivo, nada. ¿Cuánto nada? Dice 2 veces por semana. Circunstancial. El ómnibus partió hace media hora. El ómnibus partió. ¿Hace cuánto? Hace media hora. ¿No? Otro circunstancial. Son verbos que no permiten hallar al objeto. La oración, por lo tanto, se llama intransitiva. ¿Mm? ¿Listo? Veamos las oraciones de predicado verbal activas y pasivas. Las activas, obviamente, pues van a tener una característica frente a las pasivas, en este caso, sobre el sujeto. Es un sujeto activo porque ejecuta o realiza la acción del verbo, ya sea un verbo transitivo o un verbo intransitivo. En cambio, las pasivas, el sujeto no lo ejecuta, sino lo recibe. ¿Sí? Entonces, por eso las activas pueden ser oraciones activas transitivas o intransitivas. ¿Sí? El técnico reparó. ¿Ven? El técnico repara. La acción es realizada por el técnico, que es sujeto. La testigo acusó. Ella acusa. Hay un sujeto activo. ¿Ven? Que a la vez, repito, puede ser transitiva. El técnico repara que la computadora la repara. La testigo acusó a quién? Al implicado. Lo acusó. Ambos tienen objetos directos, o sea, son transitivas. Pero la característica de esas activas, repito, es que el sujeto ejecuta o realiza esa acción. En cambio, en las pasivas vamos a encontrar, además que hay sujeto pasivo, encontraremos una perífrasis verbal pasiva. ¿Cómo se forma la perífrasis verbal pasiva? Pues con el verbo ser, verbo auxiliar, ser más participio. Esa es la característica en las perífrasis pasivas. Entonces dice, la computadora, este es mi sujeto pasivo, será
reparada, aquí está mi verbo, mi perífrasis, verbo ser más participio. Y luego puede aparecer un complemento agente. El agente a veces está presente o ausente, pero está sobreentendido. ¿Por quién va a ser reparada la computadora? Por el técnico. Aquí encuentro a un complemento agente, que es también característica solo de las pasivas. El dictamen será publicado mañana. ¿Ven? El dictamen recibe la acción, será publicado, mi perífrasis, y aquí no hay complemento agente, pero sí hay un circunstancial. Se supone que alguien publica esto. ¿Ven? Esas son las oraciones activas con las pasivas. Las últimas oraciones en la pasiva refleja. La pasiva refleja tiene como característica al pronombre se, el verbo en plural, más la frase nominal también en plural. ¿Sí? Entonces coincide. Se quemaron los focos. Los focos fueron quemados. ¿Ven? Los focos se quemaron. Se regresa a sí mismo, ¿no? Los focos, frase nominal, mi pronombre se, el verbo en plural. Se oxidaron los fierros. Los fierros se oxidaron. Los fierros fueron oxidados, ¿no? O se han oxidado. Entonces, es considerada una pasiva refleja porque justamente esta FN se refleja en el pronombre. Sujeto y el pronombre y el verbo en plural. Regresa a sí mismo, ¿no? Puedo yo cambiar esa forma a pasiva. Los focos se quemaron. Los focos han sido quemados. Los fierros fueron oxidados o se han oxidado. ¿Ven? Una mezcla entre las dos anteriores. Y la última es un impersonal. Hay un impersonal, carece de sujeto, en primer lugar, carece de sujeto. Hay una defectiva de sujeto, por ejemplo, cuando utilizo el verbo haber, que es una de las que más se utiliza, había, siempre debe de estar en tercera persona la concordancia. Tercera persona en singular. En cualquier tiempo. Por eso no puedo decir habían muchas personas, no puedo. Solamente digo había, hubo, habrá, ¿no? El verbo va a estar siempre en singular. Habrá, hubo, hay, ha habido. También cuando hay perífrasis, el verbo haber se mantiene en singular. Haber más haber, ¿no? Después, los verbos que señalan fenómenos atmosféricos, como nevar, también van a estar en singular. Nevar, garoar, llover, son verbos que denotan estos fenómenos. Entonces yo puedo decir llueve, llovió, lloverá. Estos verbos no pueden pluralizarse. Esas son las defectivas de sujeto, ¿no? El verbo hacer también cuando
denota el tiempo, el clima, hace calor, hace calor, ¿no? El verbo ser puede ser impersonal también cuando denota el tiempo, el tiempo, el clima, ¿no? En el caso de la impersonal propia, la característica, chicos, es anteponer al verbo en singular el pronombre se. Se supone que alguien realiza esa acción. Si decimos, se sancionó a los infractores, se deduce como que alguien sancionó a esos infractores. Pero lo digo de una forma impersonal, como que no nos involucramos o no decimos quién, ¿no? Entonces, usamos esta forma particular de anteponer el pronombre se al verbo en singular. Se vive bien aquí. O sea, alguien vive bien aquí. ¿Sí? Esa es la impersonal llamada propia. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, vamos a comprobar si hemos entendido realizando este primer ejercicio de aplicación. A ver, chicos, podemos resolver la primera pregunta y luego la segunda. Ya Dayanara ya dio su respuesta. Vamos a ver los demás, chicos. Anoten.
Ya, Luis Ángel también. Vamos, chicos. Uno más para poder revisar. Bien. Gracias, chicos. Vamos a entonces revisar la primera pregunta. Señala las alternativas que presentan oración de predicado nominal. Recordemos que el predicado nominal tiene como base al verbo copulativo. Entonces teníamos, Leo y Ruth están repasando para el examen. Aquí el verbo es están repasando, hay una perífrasis. El último elemento es el verbo principal y repasar no es copulativo, así que descartado. Algunos estudiantes fueron a la biblioteca. Algunos fueron. Fueron proviene del verbo ir. Van, fueron, ¿no? Así que tampoco era la respuesta. Nuestra conversación ha sido muy amena. Ha sido es una perífrasis y sido es el participio de ser. Así que aquí había una oración de predicado nominal, porque ser es participio, perdón, es el participio de ser. Entonces la oración de predicado nominal encontrábamos ahí, ¿no? Muy amena es el atributo, ¿no? El adjetivo. La citación para la entrevista fue cancelada. Verbo ser actúa como auxiliar seguido de un participio. Cancelar. Y cancelar es el verbo principal, el cual no es copulativo. Descarto. No había, ¿no? Esta situación parece bastante complicada. Parece. Parece es un verbo copulativo, admite un complemento atributo bastante complicada, que es una frase adjetiva. Entonces parece también admitía al complemento atributo, por lo tanto, el predicado era nominal, al igual que en la letra C. C y E eran la respuesta. A ver, se pusieron
1E, había encontrado Dayanara, igual que Luis, C, Arián y la E. Solo el error estaba en la D, ¿no? Saben, cuidado con estas perífrasis verbales. En la segunda pregunta, correlaciona la columna de las oraciones con su clasificación y marque la opción correcta. Hubo manifestantes en las calles. Ya sé que hubo es un verbo impersonal, defectiva de sujeto, ¿no? Ella viajará durante todo el mes. Durante todo el mes es un circunstancial y viajar es un verbo intransitivo. La oración es intransitiva. Veremos esa película. ¿Qué vamos a ver? Esa película. Entonces ahí hay una oración transitiva. Y la última, el problema ya fue resuelto. Es resuelto, fue resuelto, será resuelto. Es una pasiva. De acuerdo a esto, mi respuesta estaba en la letra D. A ver, chicos. En la segunda sí han acertado los tres. Los cuatro. Listo. Ahora sí, avanzamos. Nos queda 50 minutos. Qué bárbaro, qué rápido se pasa la hora. Bien. A ver, chicos. Tenemos las oraciones según la actitud del hablante. Esta es bastante sencilla, rápida de entender. Las oraciones entonces pueden clasificarse en las llamadas enunciativas cuando afirman o niegan algo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las frutas proveen vitaminas y minerales. No habrá clases virtuales durante los feriados, ¿no? Una afirmativa y una negativa. Esas son las llamadas enunciativas, también se les dice aseverativas o declarativas. Las desiderativas expresan deseo, anhelo. Me encantaría conocer el lago Titicaca. Ojalá pronto nos entreguen los resultados. Tiene esa intención. Expresa ese deseo o anhelo. Las dubitativas expresan duda, ¿no? Puede haber alguna posibilidad, por ejemplo. Tal vez puede ir acompañado de algunos adverbios. Tal vez contratemos una nueva enfermera. Probablemente Gregorio nos visite pronto, ¿no? Entonces puede ir acompañado de algunos adverbios que intensifiquen la intención de expresar esa posibilidad o duda. Las imperativas. Las imperativas expresan, obviamente, orden, mandato, también pedido, ¿no? Se les llama también exhortativas. Hay una ligera diferencia en las exhortativas, más bien es un pedido, no una súplica, ¿no? Pero igual van dirigidos hacia esa segunda persona. Prohibido estacionar cerca de los colegios. Estimado cliente, dice, revise la mercadería. Usted revise la mercadería, ¿ves? Hay una intención de apelar al cumplimiento de ello. Después encontramos a las oraciones exclamativas. Estas oraciones exclamativas expresan sorpresa, emoción también, ¿no? Tenemos formas directas cuando están presentes los signos de exclamación. Qué alegría verte nuevamente. Realizaste una gran labor de apoyo. O las formas indirectas que utilizan estos exclamativos también son enfáticos. Me sorprende cuánto entusiasmo demuestras. Es admirable cómo puede mantener la calma. En el caso de las interrogativas, la intención es indagar, ¿no? Absolver estas
las interrogantes, dudas que puede haber. Y podemos encontrar formas directas utilizando los signos de interrogación para indagar, preguntar, y pueden ser directas totales o directas parciales. La total dice, ¿está de acuerdo con la idea? Pues cuando es una total, mi respuesta va a ser sí o no. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, respuesta, ¿no? Hay una respuesta breve que puede ser un sí o no, ¿verdad? Entonces, siempre parte desde la acción. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Estudiaste? Sí. ¿No? ¿Entendiste la clase? Entonces, son preguntas directas totales. Las parciales utilizan los pronombres interrogativos. ¿Cuál? ¿No? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces dice, ¿cuál es su actividad preferida? ¿Ven? Esto lo hemos visto también en la clase cuando veíamos sobre la inflexión tonal, que era ascendente o descendente. ¿Se acuerdan? Bueno, la directa total es ascendente y las parciales son descendentes. ¿Ok? La interrogativa indirecta utiliza básicamente la conjunción completiva sí. Dime si imprimiste la ficha. Esta, este, pero, esta conjunción completiva, ¿no? Sí, es para la indirecta total. Y las parciales ya saben que utilizan los interrogativos, ¿no? Ignoro qué le hizo cambiar de opinión. A los interrogativos. Vuelvo a retomar, entonces son exclamativas directas cuando utilizan los signos de exclamación. Son igual interrogativas directas, están presentes los signos de interrogación. Indirecta, no están presentes estos signos. Puede haber una exclamativa indirecta, hay énfasis que se da, palabras claves como cuánto, cómo. Y en el caso de las interrogativas, pues puede ser directa, total, cuando mi pregunta empieza desde la acción, sin incluir pronombres interrogativos. Y mi respuesta es breve, sí o no. Las parciales, en cambio, utilizan los pronombres interrogativos, siempre son descendentes en cuanto a su tono. La indirecta total utiliza la conjunción completiva sí, y la indirecta parcial sigue usando los pronombres interrogativos. Bien. Ahí. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Miss, disculpe, ¿pudiese volver a explicar sobre directa, parcial y total? ¿La diferencia? Ya. Simplemente la indirecta no te va a incluir a ningún signo de exclamación ni de interrogación. Es una forma indirecta, una forma de preguntar sin formular o sin usar, mejor dicho, los signos, ¿no? Por eso, en lugar de decir, a ver, me sorprende cuánto entusiasmo demuestras, en lugar de decir, cuánto entusiasmo demuestras directamente, antepongo primero una acción, ¿no? Me sorprende cuánto entusiasmo demuestras, ¿ves? O en el otro caso, es admirable cómo puede mantener la calma. En lugar de decir una forma directa, ¿cómo puede mantener la calma? Comento previamente y digo, es admirable y recién enfatizo, ¿no? ¿Cómo puede mantener la calma? La forma, por eso
de expresar esa emoción, esa sorpresa que incluyen las exclamativas. En las indirectas no están presentes los signos de exclamación. Lo mismo sucede en las interrogativas. Yo puedo formular mi pregunta usando mis signos de interrogación en forma directa, ¿no? Por ejemplo, acá es, ¿ya almorzaste? Te va a decir sí o no. Es una forma directa total, ¿no? Hijo, ¿ya almorzaste? Igual es directa. Mi respuesta va a ser sí, mamá, ya almorcé o no. Las parciales utilizan los pronombres interrogativos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Quién? Esos son los interrogativos, ¿no? A ver, por ahí. ¿Cuál es tu actividad preferida? Entonces, enfatizas. ¿Dónde estuviste? ¿No? ¿Quién es él? Entonces son directas parciales. Están presentes los interrogativos. Iguales en una indirecta. Dime quién es él. Dime dónde estuviste. ¿Ven? Puedo usar sin utilizar los signos de interrogación. La total, la indirecta total utiliza el pronombre, perdón, la conjunción completiva sí. Dime si imprimiste la ficha, dime esto. Esta se le conoce como una conjunción completiva, no es una condicional. Siempre está después de los verbos transitivos. Entonces, esa es la diferencia entre estas formas de preguntar o de exclamar, ¿no? Está viendo que hay un ejercicio por acá. Ok, Dos. Miss, muchas gracias. Ay, qué bueno que entendiste. Pero para que refuerces, vamos a hacer esta segunda pregunta. A ver, chicos, todos resuelven la segunda pregunta sobre la actitud del hablante. A ver. Ya, vamos a ver entonces la respuesta. Marquemos, chicos.
Bien. Ubicamos entonces, de acuerdo a la actitud del hablante, las oraciones. Empezamos con la primera. Ojalá superes tus problemas de salud. Ojalá. ¿Qué expresa ese ojalá? Deseo. Ujú, un deseo, ¿no? Entonces, ese ojalá expresa ese deseo. Vamos a ver ahora la siguiente. Ignoro si atenderán en horas de la tarde. Ignoro si atenderán. Ahí está la clave, ese sí, ignoro si. Este sí es una conjunción completiva. Es una interrogativa, ¿no? Pero es una interrogativa que es considerada indirecta total, ¿no? Debemos ponerlo por acá. Interrogativa indirecta total, ¿no? Ya. La siguiente. Alumnos, salgan en columna de a dos. Alumnos, salgan en columna de a dos. Salgan. Hay una orden. Imperativo. 4. Cenami prevé temperaturas elevadas. Está afirmando esto. Ya está mi respuesta. Entonces sería la letra B, ¿no? Grande, creo. Ahora sí. ¿Ya? Esta pregunta en la separata corresponde a la pregunta 3. ¿Ya, chicos? Son las que están seleccionadas. Entonces lo ponen correlativo. 1, 2, ¿no? Esta es la pregunta 3. 3B. También podemos resolver la pregunta 1 que hemos visto hace un momento sobre las clases de oraciones. Esta pregunta de oración verbal era la pregunta número 2 de la separata. Ya. Pregunta 2. A ver, juntos hacemos esta correlación. La primera decía sobre la naturaleza gramatical del predicado. Llueve todos los días en la Amazonía. El verbo llover es un verbo que expresa un fenómeno atmosférico. Esos son verbos de la naturaleza, digamos. Y estos verbos son considerados verbos que aparecen en las oraciones impersonales. ¿Ah? Y ya están entonces ubicadas ahí, defectivas de sujeto, carecen de sujeto a las impersonales. Siguiente. Se envuelven regalos de matrimonio. Pronombre se, verbo en plural, frase nominal en plural. Se envuelven regalos de matrimonio. Los regalos de matrimonio han sido envueltos. Esta es una oración considerada pasiva refleja.
¿Ven? La coincidencia de la FN con el pronombre y el verbo en plural. Se abrazaron efusivamente en la casa. Ambos se abrazaron. Ellos se abrazaron. Hay una acción mutua. Entonces, esa es la oración recíproca. El terno fue confeccionado en Gamarra. El terno es mi sujeto pasivo. Fue confeccionado en mi perífrasis verbal pasiva. En Gamarra es un circunstancial del lugar, pero se deduce que alguien confecciona eso, que es el agente. Entonces, mi correlación tiene que ir de esta manera. ¿Cuál es mi respuesta? La letra D. ¿Ya? ¿Listo, chicos? A ver, ¿están revisando? Esa es la pregunta 2 de la separata, pero 4 preguntas están seleccionadas, por eso aparece con otra numeración. ¿Ya? Listo. Ya, ahora vamos a hacer estas de acá, primero explicando. Ya. Terminamos esto y ahora pasamos rápidamente a la oración compuesta. Tenemos que terminar toda la oración compuesta, coordinada y subordinada. Miren, miren chicos, en las oraciones compuestas al inicio de la clase les había dicho que la oración compuesta primero incluye más de un verbo, ¿no? Esa es la característica. Hay más de un verbo. Es lo primero que ustedes tienen que identificar para saber si es compuesto o no. Segundo, está conformada por proposiciones de igual o diferente valor sintáctico. ¿Ok? Entonces, las oraciones compuestas se clasifican por coordinación, es decir, las proposiciones tienen la misma jerarquía. ¿Ok? Las proposiciones tienen la misma jerarquía. Mientras que en la subordinada, no. La subordinada, las proposiciones no tienen la misma jerarquía o el mismo nivel sintáctico. ¿Ok? Ahí va la diferencia. En las coordinadas que tienen la misma jerarquía, podemos encontrar unas que no tienen nexo. Es decir, sus proposiciones se unen a través de signos de puntuación. Las proposiciones se unen a través de los signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación? Podemos encontrar la coma, el punto y coma y los dos puntos. ¿Ok? Y los dos puntos que van a aparecer. Por eso dice, John compone temas, punto y coma, Jesús toca el piano. ¿Ven? Entonces, las proposiciones, es una proposición, ahí está el verbo presente, compone. Y la segunda proposición, Jesús toca el piano. ¿Quién es el nexo? El punto y coma.
También hay una coordinación, a estas oraciones se les llama entonces coordinadas yuxtapuestas. Las yuxtapuestas se unen a través de signos de puntuación. Cada uno incluye a su verbo. Hay coordenadas que son llamadas conjuntivas. Estas tienen entonces nexos. Nexo es una conjunción coordinada. Las conjuntivas pueden subclasificarse en, por ejemplo, copulativa, en disyuntiva, en adversativa, distributiva, ¿qué más? Hilativa. Y si se dan cuenta, estas conjuntivas van a recibir el nombre de las conjunciones que están uniendo, que hemos visto. Son conjunciones coordinantes, ¿no? La copulativa, la disyuntiva, estas son las conjunciones coordinantes. Entonces, tenemos Noé viajó a Piura, esta es una idea. Y dice visitó a su padre. Entonces, fíjense bien que allí encuentro el nexo, que es una conjunción, que es la I. Los verbos presentes en cada proposición, al igual que acá. El verbo y el verbo. La diferencia es que el signo de puntuación es el nexo. ¿Sí? En cambio aquí, el nexo es la conjunción. Y va a recibir el nombre de una conjuntiva, por ejemplo, en este caso, copulativa. Esas son las coordinadas. Encuentro más de un verbo y las uniones. En cambio, en las subordinadas, vamos a encontrar, chicos, que hay una idea dependiente de otra. Las subordinadas sustantivas van a actuar como si fueran una frase nominal. Las adjetivas como si fueran adjetivos, modificando siempre a un sustantivo. Y las adverbiales actúan como el adverbio que modifica a un verbo. Entonces, esa es la característica. Ahora, hay algunos rasgos para las proposiciones. La proposición subordinada se puede iniciar se inicia de dos formas. Podemos encontrar a un enlace subordinante más un verbo subordinado. Esa es una forma. La segunda es que se puede iniciar a través de un verboide en infinitivo, participio o en gerundio. Esa es otra forma. Entonces, una proposición subordinada tiene algún enlace subordinante que como clase de palabra puede ser de repente, pronombre relativo, puede ser una conjunción, ¿ven? Puede tener diferentes clases de palabras. Y dependerá del tipo de subordinada. Por ejemplo, dice, hoy inician las clases que están programadas. ¿Qué inician? Las clases que están programadas. En esta idea, miren, yo tengo un verbo, inician, y tengo otro que es están. Pero los dos no tienen la misma jerarquía. Hay una idea dependiente. La idea dependiente es esta, que están programadas. El enlace hallado es este que
mi verbo subordinado están. Y esta idea modifica a clases. Esta es una, por ejemplo, subordinada adjetiva, ¿no? Porque está modificando al núcleo de la frase nominal las clases que están programadas. ¿Ok? Esa es la diferencia con la anterior. ¿Ven? Ahora vamos, no, ay Dios mío, el tiempo avanza. Vamos a ver este resumen en los siguientes ejercicios. A ver, chicos, lo que ya les he explicado. La compuesta yuxtapuesta, entonces lo que vimos aquí, esta yuxtapuesta se unen a través de los signos de puntuación. Ahí están los signos presentes que hemos mencionado. Entonces, Marcos toca el piano, Ramiro canta, Verónica baila. ¿Ven? Ahí están las comas, la coma, que está separando a cada una de las ideas. Marcos toca, Ramiro canta, Verónica baila. Cada uno tiene su verbo. ¿Ven? Son coordinadas. Normalmente la coma aparece en la enumeración. El punto y coma. Él retornó al barrio después de 10 años. Sus amigos no lo reconocieron. Igual, la primera proposición, hasta ahí. Y la segunda, cada uno tiene su verbo. Retornó, reconocieron. ¿Ve? El punto y coma separó a las proposiciones. Y en el caso de los dos puntos, nunca en las citas textuales, por favor, solo cuando expresa causa-efecto o un resumen de la idea anterior. La vimos desde lejos. Lady estaba sentada en el parque. Entonces los dos puntos separa a dos proposiciones. Entonces, en todos los casos tengo la misma característica. ¿Ven? Yuxtapuesta, separo, por favor, las ideas a través de signos de puntuación. En el caso de los dos puntos, nunca en una cita textual, por favor. ¿Ya? Ahora, en el caso del punto y coma hay un ejemplo muy frecuente. Por ejemplo, dice, Luis es arquitecto, punto y coma, Carlos, coma, ingeniero. Este es un ejemplo que colocan constante. Es una oración considerada yuxtapuesta a pesar de que, y compuesta porque a pesar de que no está el otro verbo, el punto y coma es el que separa las acciones. Primero a Luis es arquitecto y luego Carlos ingeniero. Esta coma que está acá es una coma, digamos, que está reemplazando al verbo anterior, al verbo es. En lugar de colocar nuevamente es, pongo la coma, pero la coma no separa una proposición, porque la proposición está separada por el punto y coma. ¿Ok? Este es uno de los ejemplos más característicos. Listo. Ahora, en el caso de la conjuntiva, lo que les decía, la clave está en el conector. ¿Quién separa las proposiciones? Será copulativa cuando indica una adición, una suma. Entonces tenemos, por ejemplo, la i, o el ni, o el que. Recordemos cuáles son las conjunciones copulativas que lo hemos repasado. I, ni, que, siempre y cuando es reiterativo, igual a una ia. Estas son las copulativas. ¿Ok? Es como cuando digo, ríe, ríe, baila que baila, llora que llora. ¿No? Las disyuntivas indican opción, está la O y la U. ¿No? ¿Estás descansando o viajando durante tus vacaciones? Siempre estas conjunciones separan acciones, proposiciones, no se olviden. Las distributivas van siempre al lado de cada verbo.
bien, bien, hora, hora, ya, ya, ¿no? Siempre de par en par, en par en par. Indican alternancia. Los niños bien se adaptan a los cambios, bien se aburren con facilidad. ¿Ven? Ahí están las conjunciones siempre al lado de cada acción. Las silativas expresan secuencia lógica, así que, por ello, con que. La vía está congestionada, así que tomaremos una ruta alternativa. ¿Ya? Las adversativas indican oposición, sí, no, más, sin embargo. Llamé al número telefónico publicado, pero nadie respondió. Pero es uno de los nexos más característicos, ¿no? Las explicativas, siempre la segunda idea fundamental, la primera. Tenemos, por ejemplo, es decir, esto es, o sea, tu padre es hipertenso, es decir, tiene la presión muy alta, ¿sí? Es decir, está el nexo. Entonces, en todas las oraciones compuestas coordinadas, chicos, las proposiciones tienen la misma jerarquía, solo que el nexo, que puede ser la conjunción, es el que une a las proposiciones y reciben el nombre de la misma conjunción coordinante. Son conjunciones coordinantes. Y cada proposición tiene verbos, por favor, ¿ya? Bueno, acá hay un segundo, voy a dejarlo para después, chicos. Vamos a ver la subordinada. Ya habíamos señalado que las subordinadas tienen diferente jerarquía. Las subordinadas pueden ser de tres clases: sustantiva, adjetiva o adverbial. Si es sustantiva, actúa como una frase nominal, como un nombre. Por ejemplo, le solicitaron un informe, sería una oración simple. Pero yo puedo construir una oración compuesta si digo, le solicitaron que presente un informe. Le solicitaron esto. En la sustantiva yo puedo reemplazar la proposición por pronombres. Esto, eso, aquello. Puedo poner eso. O lo, en algunos casos también, como cuando actúan como objeto directo. ¿Ya? Eso lo pongo al final. Entonces le solicitaron esto. En las subordinadas que habíamos dicho, incluyen un un enlace subordinante, un verbo subordinado. Las características propias. En la adjetiva siempre se sitúa en una frase nominal. Convocarán a las personas que son empáticas, dice. El adjetivo actúa como un adjetivo. Ahí habría una oración simple. Pero si yo digo, convocarán a las personas que son empáticas, la característica que más el verbo subordinado modifica personas en la frase nominal. Esta es una adjetiva. ¿Qué hace el adjetivo? Modifica el sustantivo. Entonces, todas las adjetivas se ubican en una frase nominal. ¿Cuál es la frase nominal acá? Todo eso. Las personas que son empáticas. ¿Ya? Modifica a él. Los nexos, ¿se han dado cuenta que aparecen? Ahí está. Las proposiciones tienen la misma característica. Y la adverbial, dejaré las llaves ahí. Ahí sería un adverbio en una oración simple. Pero si yo digo, dejaré las llaves donde me indiques, la proposición donde me indiques también incluye el enlace donde indiques al verbo subordinado. Dejaré mi verbo principal. ¿Dónde dejaré las llaves? Allí, donde me indique. Se le pregunta al verbo para ubicarlo en ese determinado lugar. ¿Ven? Entonces, las oraciones compuestas subordinadas incluyen proposiciones dependientes de una acción principal, dependen de
el sustantivo al cual están modificando o del verbo principal. Actúan como nombre, como adjetivos o como adverbios. Las características de estas subordinadas, fíjense, enlaces, como el qué, dónde, cuyo, quién, etcétera, seguidos de otros verbos dependientes, además de los verbos principales que estamos estableciendo. ¿Okay? Ahora veamos a la subordinada sustantiva. Dice, características. Desempeña funciones de la frase nominal. Puede actuar toda la proposición como sujeto, como atributo, como objeto directo, pero también como complemento de nombre, de adjetivo o de verbo. Van introducidos por un complementizador morfológico, un infinitivo, es decir, un verboide en infinitivo. Verboide en infinitivo. Se refiere a esto. O sea, cuando terminan en ar o er o en ir. Va a empezar la proposición. Lexicales se refiere a que van a incluir a un enlace subordinante. Un enlace subordinante. Más, obviamente, el verbo subordinado. ¿Cuáles son los enlaces subordinantes? Pues las conjunciones completivas como que o sí, los interrogativos como qué, quién, cuáles, dónde, todos los que llevan tilde. Esos son enlaces subordinantes. Acá están los tipos de palabras. Recuerden, la proposición subordinada se inicia con un verboide en infinitivo o con enlaces subordinantes, ya sean conjunciones o interrogativos. ¿Ok? Se puede sustituir toda la proposición por pronombres como esto, eso, ello o lo. Toda la idea. Esa es la característica. Vamos a ver como sujeto. Recuerden que para hallar a tu sujeto solamente le preguntas al verbo, como son ideas, le preguntas qué al verbo. Le interesa que superes las dificultades. Yo le pregunto al verbo interesa, es mi verbo principal. ¿Qué le interesa? Esto le interesa, que superes las dificultades. Le pregunto a mi verbo interesa, que era el verbo principal. ¿Qué le interesa? Esto le interesa. ¿Qué es esto? Que supere las dificultades. Toda la idea lo reemplazo por un pronombre. Entonces actúa como sujeto. Tiene enlace, tiene verbo subordinado. Enlace, verbo subordinado. No sabemos dónde radican sus padres. ¿Qué no sabemos? A ver, nosotros no sabemos esto. Acá no, acá está, esto no corresponde. Este es un ejemplo para el OD, ¿ya? Vamos a anular esta oración que no corresponde. La eliminamos porque esta no está como sujeto, chicos, ¿ya? Por ahí ha habido un lapso seguramente. A ver, la elimino. La elimino totalmente. Ya, a ver, la siguiente. Es importante, ahí sí. Es importante, la anulé, ya. Es importante ejercitarse diariamente. Aquí sí. ¿Qué es importante? Esto es importante. Al verbo principal. Y en este caso se ha iniciado con un verboide en infinitivo. Toda la idea la puedo reemplazar por esto. Esto es importante. ¿Ya? Como atributo. ¿El atributo dónde se ubica, chicos? Después de un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Y después recién vamos a encontrar al complemento atributo. Solo que a través de una proposición. Su meta es siempre el primer elemento, chicos,
El primer elemento va a ser el sujeto. Su meta es el sujeto. Luego el verbo copulativo ser, es. ¿Ven? Ahí está el verbo copulativo. Es. ¿Qué es? Dice, ser un gran profesional. Esta es mi proposición. Su meta es esta. Reemplazo toda la idea por un pronombre. Su meta es esa o esta. ¿Ven? Siempre la proposición se ubica después del verbo copulativo. Ser es un verbo copulativo, está en infinitivo. La idea, sujeto, es. ¿Qué es? Es esta. ¿Cuál es? Que todos nos apoyemos. En este caso tiene un enlace y tiene un verbo subordinado apoyemos. La incógnita es quién la acompañará. La incógnita es esta. Nuevamente encuentro E. Aquí estamos encontrando al enlace subordinante, verbo subordinado. Enlace subordinante, verbo subordinado. Característica de las proposiciones o verboides. ¿Ok? Verboides también. Ya. Amplio el tema. Como objeto directo, ¿cómo reconocemos al objeto directo, chicos? Preguntando qué al verbo y al sujeto. En este caso, puedo toda la proposición reemplazarse por esto, eso, aquello, o por el pronombre lo. Lo puedo reemplazar por estas palabras, ¿ok? Estos pronombres. Bien. Ahora hacemos lo mismo. Para el OD, podemos encontrar con complementizadores morfológicos, igualito, ¿no? Lo mismo, solo que vamos a formular las preguntas. Voy a subrayar. Sus propuestas no lograron convencer al grupo. Sus propuestas no lograron ¿qué? ¿Qué no lograron sus propuestas? No lograron esto, convencer al grupo. ¿Ve? No lo lograron. Puedo decir, sus propuestas no lo lograron. O sea, no lograron esto. Mirta nos informó que viajará al extranjero. Mirta nos informó esto. ¿Qué nos informó? Que viajará al extranjero. Nos lo informó. Está el enlace, está el verbo subordinado. Le pregunté a mi verbo principal, informó. No sabemos si César asistirá a clases hoy. No sabemos qué. No sabemos esto. Si César asistirá. Dime dónde se llevará a cabo la ceremonia. Tú dime esto. ¿Qué me vas a decir? ¿Dónde se llevará? En todos los casos, la pregunta se le ha hecho al verbo principal para preguntarle y obtener al objeto directo. No lo lograron, nos lo informó, no lo sabemos, dímelo. Actúa como, obviamente, una proposición sustantiva. También puede aparecer en las citas textuales y aquí hay que tener cuidado porque aparecen los dos puntos. ¿Se acuerdan que les dije que en las yuxtapuestas nunca las citas textuales son yuxtapuestas? Pues ¿por qué? Porque cuando yo digo Heráclito dijo, yo le pregunto al verbo, ¿qué dijo él? Yo respondo, todo lo que dijo. O sea, esta es una idea dependiente de la acción. Es el único caso donde están los dos puntos.
También hay complementos del nombre, del adjetivo y del verbo. La única diferencia es que además de las construcciones normales voy a incluir a una preposición. Las preposiciones es de o en, con o a, ¿no? Algunas de ellas que se anteponen a las características que ya hemos visto, complementan al antecedente. Por ejemplo, se le llama de nombre cuando complementan al sustantivo, nombre o sustantivo. Se ubican en cualquier parte. Tengo la esperanza de que, de que cambie de actitud. La preposición de más el enlace más el verbo subordinado. Todo igual. Enlace, verbo subordinado y estoy agregando ahora una preposición. En el otro caso, la veracidad es la capacidad de obrar sin mentiras. De obrar sin mentiras complementa capacidad, que es el nombre. De adjetivo. Estaba convencido de qué? Convencido de que lograría sus metas. Complementa al adjetivo convencido. Estamos dispuestos a qué? A apoyar al prójimo. A apoyar al prójimo complementa al adjetivo dispuesto. Y en el caso del verbo, al verbo principal, el fiscal los conminó a decir la verdad. ¿A qué? A decir la verdad. Al verbo. ¿Se avergonzó de qué? De que lo reprendiera. Se avergonzó de esto. Entonces, en todos los casos, fíjense, incluido la preposición y luego las demás formas. Enlace, verbo o preposición más un infinitivo. Preposición, infinitivo o preposición más enlace más verbo subordinado, ¿no? Esas son funciones propias de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Chicos, continuamos, se quedan. Yo me puedo quedar unos minutos a ver para terminar. Los que gusten, chicos, para poder terminar. Es un tema largo, falta la adjetiva y la adverbial, pero lo voy a hacer rápido para que ustedes puedan recibir toda la información. ¿Ya, chicos? A ver, pasamos a las llamadas adjetivas, que es la segunda clase. Dice, equivale un adjetivo y funciona como modificador del nombre o pronombre. Todas las adjetivas se sitúan en una frase, acá está, aparecen, chicos, dentro de la frase nominal. Y la frase nominal tiene como núcleo a un sustantivo o a un pronombre. Va encabezada por los pronombres relativos. Estos relativos son los enlaces subordinantes, que como clase de palabra son pronombres relativos. ¿Qué, cuál, quién, cuyo, cómo, dónde? Fíjense que no llevan tilde. Estos son los enlaces subordinantes. Acá tenemos los alumnos que llegaron tarde no ingresaron al aula. Este es mi verbo principal. ¿Quiénes no ingresaron al aula? Preguntaría al verbo principal. Este es mi verbo principal. Pues los alumnos que llegaron tarde. Esta es mi frase nominal. Ahí está. Nombre alumnos es el núcleo de la frase nominal. ¿Quién lo modifica? El artículo, pero también lo modifica una proposición que está refiriéndose a los alumnos, o sea, los alumnos tardones, dice, ¿no? El que es mi enlace subordinante, que es un pronombre relativo, y llegaron es mi verbo subordinado, ¿ven? La misma característica, solo que está actuando como si fuera un adjetivo, porque le otorga un rasgo a alumnos. Hay dos clases, la especificativa y la explicativa. Muy sencillo, chicos. La especificativa restringe la significación del núcleo, modifica solo a nombres o sustantivos comunes. No está, esta es la característica principal, no hay comas que separen a la proposición. Digo,
Los documentos que estaban ilegibles fueron rechazados. ¿Qué fueron rechazados? Los documentos que estaban ilegibles. Entonces, es mi frase nominal. Esta proposición modifica a documento del cual está hablando. El enlace, verbo subordinado. La proposición se ubica en una frase nominal. Es especificativa porque no está separada la idea con comas. ¿Ok? En cambio, la explicativa añade información adicional al antecedente nominal, modifica nombres propios a pronombres y a sustantivos comunes. Además, se halla delimitada por pausas, o sea, por comas. ¿Ven las comas allí que separan a la idea? Entonces digo, las industrias que contaminan al medio ambiente serán clausuradas. ¿Qué serán clausuradas? Las industrias que contaminan el medio ambiente. Esta es mi frase nominal. El núcleo de esa frase nominal es industria, que es el sustantivo o nombre. Y aquí está la proposición encerrada con comas. Pero la proposición está modificando a industria, por eso es adjetiva. Como están las comas, la clasificación sería una explicativa. Igual la proposición tiene enlace, tiene verbo subordinado. Y en el otro caso igual, ¿no? Susana, quien es una destacada alumna, obtuvo la beca. Hablo de Susana, o sea, de ella. Y la proposición igual tiene su enlace, tiene su verbo subordinado y está refiriéndose a ella. Es una adjetiva explicativa. Todas las adjetivas se ubican en frases nominales y las frases nominales pueden estar en el sujeto, pueden estar como objeto directo, indirecto, como agente, como atributo, etc. Tengo que fijarme que esté modificando al antecedente. En el caso de las adverbiales, fácil, chicos, son como si fueran circunstanciales. Le hago la pregunta siempre al verbo principal, dónde, cuándo, cómo. Actúan por eso como si fueran adverbios, ¿no? Desempeñan la función de complemento circunstancial de la proposición principal. Está encabezada por un nexo subordinante, presenta verbo subordinado, igual, ¿no? Puede ir antes o después de la predicación principal. Por ejemplo, redactó el informe como le indicó su maestro. Él redactó. ¿Qué redactó? El informe es mi objeto directo. ¿Cómo lo redactó? Le hago la pregunta a mi verbo principal. Mi verbo principal es redactó, mi núcleo. ¿Cómo lo redactó? Le pregunto a él. ¿Cómo lo redactó? A mi verbo principal. Y mi respuesta es cómo le indicó su maestro. ¿Ven? Lo redactó así y así es un adverbio. Entonces actúa como si fuera un adverbio. El nexo sigue siendo un enlace subordinante, un verbo subordinado. La proposición subordinada tiene la misma característica. ¿Ven? Solo que la función es diferente, el tipo es diferente. Como le indicó su maestro, redacta un informe. Puede ir antepuesta a la proposición, pero la pregunta va a ser igual. ¿Ven? Pues hay varias clases. Las preguntas van a variar. Si es locativa, me señala el lugar. Nos ubicaremos hacia donde haya ventilación. ¿Dónde nos ubicaremos? Responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? Entonces nosotros contestamos, puedo decir, nos ubicaremos donde haya ventilación o hacia donde haya ventilación. ¿Ve? Colocaremos los afiches donde sea visible. ¿Dónde colocaremos los afiches? Donde sea visible. Siempre las preguntas hacia el verbo principal. Las temporales igual. La pregunta es ¿cuándo al verbo principal? Siempre que nos visita trae regalos para todos. ¿Cuándo trae regalos? Siempre que nos visita. ¿No? ¿Ven? Viajaremos. ¿Cuándo viajaremos? En cuanto culminen las clases. La pregunta es ¿cuándo? Al verbo principal. Puedo responder con un mismo cuándo o con otro.
Las modales responden a la pregunta ¿cómo? Como hace un momento lo hemos visto, al verbo principal. Entonces, él respondió, ¿cómo respondió? Conforme lo orientó su abogado. Resuelve la práctica. ¿Cómo resuelve? Como te explicó el maestro. ¿Ven? Todas las adverbiales siempre, chicos, al verbo principal. Al verbo principal. A ese verbo le pregunto. Las causales responden al por qué. ¿Por qué? Entonces, al verbo principal, yo digo, no participó. ¿Por qué no participó? Ah, porque estuvo enfermo, debido a que estuvo enfermo. Acá están todos los nexos. Nos retiramos, ¿por qué? Porque ya pasó el registro. ¿Ve? Le pregunto al verbo. La de finalidad. Pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces le digo, hemos venido. ¿Para qué hemos venido? Para coordinar el trabajo. Fácil, son las adverbiales. La pregunta se le hace siempre, chicos, al verbo principal, como estamos viendo. ¿Ya? Lograrás metas. La condicional no tiene una pregunta, pero sí me expresa un requisito. Lograrás metas siempre que te esfuerces. Pero la condición es que debes esforzar. Si no compartes nuestra idea, nos informa. Entonces ahí está la proposición, ¿no? Los nexos están al lado. El sí es uno de los nexos que más se utiliza en la condicional. ¿Ok? Las concesivas, ahí está la idea. Indica un obstáculo, no hay tampoco una pregunta, pero puedo deducir, participó en el juego a pesar de estar lesionado, aunque estuvo lesionado. Puede aparecer con las conjunciones que aparecen destacadas y puedan ustedes observar que hay un impedimento, que hay una dificultad, pero igual se lleva a cabo. Aunque lo sancionaron, reincidió en la falta, ¿no? Las consecutivas es el resultado. Recibió tantos elogios. ¿Cuál es la consecuencia de recibir tantos elogios? Que se sonrojó un poco. Estuvo tan distraído. ¿Cuál es la consecuencia de estar distraído? Que olvidó sus llaves. ¿Ven? Es una consecuencia. Y finalmente la comparativa que expresa la idea de superioridad, inferioridad e igualdad. Practica natación tanto como participa en tenis. Se contrastan las acciones. Lisa obtuvo más puntaje de lo que suponíamos. Hasta ahí es la proposición. Ese empresario gana menos de lo que invierte. ¿Ya? Ahí está la proposición destacada. Bien. Chicos, con esto hemos concluido la teoría. Yo sé que es bastante, pero estoy segura de que con estos ejemplos, con las palabras claves que hemos destacado, podemos lograr el propósito de hoy, entender a cabalidad. Ya somos menos, pero confío que se ha podido lograr esta explicación. Los dejo, chicos. Recuerden que pueden asistir a la consulta académica. Yo estoy el día de mañana, no, el día jueves de 5 a 7, si gustan, para poder allí despejar cualquier duda cuando resuelvan sus preguntas. Listo, chicos, los dejo. Un fuerte abrazo. Gracias por permanecer en ese más de 10 minutos que nos hemos quedado. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, Hasta profesora. luego, profesora. Gracias. Chao, hijitos. Cuídense mucho. Chao, profesora.